Entonces hemos visto en esos programas de simulación lo que podemos hacer con las líneas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico, ¿no es cierto? Y así podemos ver, ¿no? Diferentes electrodos, diferentes formas de electrodos. Ahora bien, todo lo que hemos visto es para una carga puntual, ¿no es cierto? Pregunta, ¿será válido también para las distribuciones continuas de carga o cuerpos carga? Claro que sí. En vez de colocar la carga puntual, le colocamos un diferencial de carga y habrá que integrar ese diferencial de carga para calcular el potencial en un punto. Seguramente se están dando cuenta ya. Donde este diferencial de carga, otra vez se repite la historia. Este diferencial de carga se reemplazará por lambda diferencial de longitud. Aquí está, por lambda diferencial de longitud. Si está en un alambre, si está en una superficie sigma de S, si está en un volumen rho diferencial. ¿Listo? Más fácil el cálculo porque todo es escalar aquí. Todo es escalar. Entonces, se extiende. Podemos calcular el potencial de cargas puntuales y de distribuciones continuas de carga. ¿No es cierto? Se entiende. Para medios diferentes al espacio vacío, también. Y aquí está el tercer método de cálculo de campo eléctrico. Les decía que hay 6 métodos. Veremos si vemos un hito más, pero este es el tercero que aprovechamos. Si hemos calculado ya el potencial eléctrico, si tenemos calculado el potencial, tenemos la función del potencial, este valor, hallo el gradiente de esa función y voy a obtener el campo eléctrico. ¿Qué significa hallar el gradiente? Derivar parcialmente respecto de la posición, si es en coordenadas rectangulares. ¿No es cierto? O sea, calcular el campo eléctrico se resume a una simple derivación. Pero el requisito para este tercer método es que tengamos el potencial eléctrico conocido. Supongamos que hemos calculado potencial por las anteriores ecuaciones. Entonces, hallo su gradiente y voy a tener el campo eléctrico. Y aparece una nueva unidad. Nosotros sabemos que el campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb. En esta relación, la unidad del campo eléctrico que aparece es volt sobre metro, que es equivalente al Newton sobre Coulomb. En el sistema internacional es la misma unidad, ¿no? Simplemente de la relación de gradiente aparece esta nueva unidad para el campo eléctrico, ¿no? Volt sobre metro. Entonces, este es el tercer método de cálculo de campo eléctrico. Vamos a resolver también ejercicios sobre esta parte. La aplicación de este tercer método. ¿No? Y en esta parte, bueno, para finalizar esta parte, podemos calcular la energía que se almacena en campos eléctricos. Basta que haya campo eléctrico en cierta región, en esa región hay energía, ¿no? Si es, por ejemplo, un grupo o una distribución discreta de cargas puntuales, esta es la fórmula para calcular la energía que se almacena en ese campo eléctrico. Si son distribuciones continuas, cuerpos cargados, otra vez la historia. La energía se la calcula con esta expresión. Bueno, igual deducible, ¿no? Esta expresión. Esta sumatoria se convierte en integral, el diferencial de carga, bueno, la carga puntual se convierte en diferencial de carga. ¿Dónde el diferencial de carga? Otra vez, como siempre, la misma historia, en todo, ya estamos repetidos. Si es lineal, si es superficial, si es volumétrica. En otras palabras simples, donde haya campo eléctrico, hay energía que se está almacenando. Y ese, por ejemplo, es un capacitor. En el próximo capítulo vamos a ver eso, ¿no? Se puede calcular entonces, todo es escalar, ¿no? Fácil igual, todo es escalar. Claro, la energía tiene función escalar, ¿no? Finalmente, para ya cerrar esta parte de este capítulo, un caso especial. ¿Qué pasa si son materiales conductores? ¿Qué pasa con el campo eléctrico en materiales conductores? Ocurre un fenómeno denominado blindaje electrostático. Miren, esta es una caja metálica, hueca. El campo eléctrico no logra ingresar dentro de la caja metálica. El campo es cero. Aquí este campo de color rojo que ustedes están viendo es un campo eléctrico externo. Y colocamos la caja metálica dentro del campo externo y el campo eléctrico no ingresa. No ingresa, ¿ya? Por el principio de blindaje electrostático demostrado por Faraday.
Ya, eso ocurre solo en los materiales conductores. Ayer, por ejemplo, hemos calculado campo eléctrico dentro de la esfera de porcelana. Había, ¿no es cierto? Pero dentro de un metal no hay. Por ejemplo, este de acá abajo es un metal macizo, es decir, no tiene hueco por dentro. Igual el campo eléctrico, aunque no sea hueco, el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Enseguida vamos a hablar de él, lo ha demostrado Faraday. Tal vez entienden ahora, ¿no? ¿Por qué no podemos utilizar un recipiente metálico, un recipiente de fierro enlosado, por ejemplo, o de aluminio en el horno de microondas? La carne podría estar, bueno, de hecho lo colocamos, ¿no? Una ollita, alguien quizá que le guste lo tradicional, podría utilizar una ollita de aluminio, en una ollita de aluminio, le coloca la carne bien condimentada, etcétera, y ya está. La carne tiene moléculas de agua, sabemos, sus dipolos, etcétera. Lo coloca dentro del horno de microondas y ¿qué pasa? Es como un blindaje electrostático. El campo eléctrico que genera el horno de microondas no ingresa adentro. Por lo tanto, no ha de cocer los alimentos, porque es un dipolo eléctrico que debe rotar en presencia de campo eléctrico, que tiene un alimento con agua, ¿no? Con abundante humedad. No tiene eso, entonces no ingresa al campo eléctrico y no ha de cocer el alimento. Es más, peligroso para introducir dentro de un horno de microondas un material metálico. Por eso se utiliza cerámica o plástico, nada más, o vidrio, ¿no? Generalmente cerámica, vidrio. Plásticos especiales tienen que ser, ¿no? Pero generalmente se utiliza vidrio y en algún caso cerámica también, ¿no? Pero de ninguna manera metálico, porque de hecho no va a cocer alimento por este fenómeno físico denominado blindaje electrostático. ¿Cómo lo demostró eso? Lo demostró en realidad Michael Faraday. Michael Faraday. Aquí está, miren. Una anécdota que cuenta la historia de la ciencia. Dice Faraday, aquí está, dice, no está en inglés, la caja de Faraday, la famosa jaula de Faraday. Faraday construye una jaula metálica y le dice a sus ayudantes, bueno, he construido esta jaula metálica, lo voy a someter a millones de volts con este generador, millones de volts, de tal modo que inclusive va a estar de las esquinas, que es de donde los bordes agudos de donde se producen las descargas eléctricas, hasta ese extremo. Va a estar tan electrificada que las descargas eléctricas de las esquinas van a estar saliendo hacia afuera. Pero dentro, su teoría era, ¿no? Dentro de la jaula no va a pasar nada. El campo eléctrico es nulo aquí, a pesar de que está a millones de voltios la jaula metálica. A sus ayudantes les dicen, ¿no? A sus tesistas, por decir algo, era un maestro Faraday, ¿no? Ah, necesito voluntarios para que ingresen dentro de la jaula metálica, para demostrar que no ha de ingresar el campo eléctrico. Y que si están dentro de la jaula electrificada no les va a pasar nada. ¿Ah? En su teoría, él tenía ese concepto. ¿Y quién se animaría? Nadie, ¿no? Si va a estar a millones de volts electrificada allá adentro, me meto allá adentro o estoy allá adentro, ¿quién me garantiza de que salga con vida? No, nadie quería ingresar, dice, ¿no? Ha tenido que ser el mismo. Y él mismo tenía que probar su teoría. Va, entró, ¿no? Con un electrómetro y una vela encendida. Dice. Con la vela encendida, si hay presencia de campo eléctrico, se apaga el fuego, ¿no? Y el electrómetro ha de registrar carga seguramente, presencia de campo eléctrico, ¿no? No había ese celular GPS, que hubiese sido sencillito, ¿no? Si metemos dentro de la jaula un celular, no ha de ingresar la señal de campo eléctrico y no ingresa la llamada, así de simple, ¿no? ¿Qué le dice a sus ayudantes entonces? Suministren voltaje, ya estoy acá adentro, suministren, dicho y hecho, le suministra millones de... ¿Qué pasó con Faraday? Nada. Demostró su teoría, que el campo era cero, ¿no? Claro, de las personas que tienen éxito se habla, de los fracasados olvidamos, ¿no? Al día siguiente mismo olvidamos. Tuvo éxito. Demostró que el campo eléctrico dentro de un material conductor es nulo, ¿no? Una vez demostrado eso, le dice a sus ayudantes, ¿no? Desconecten, por favor, la fuente de energía. Ya. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que descargar toda esa energía que está almacenada.
Y está cargada todavía la jaula, ¿no? Entonces tiene que conectarse a tierra. Porque si al salir toca la reja metálica, se va a descargar en él toda esa energía, igual muere, ¿no? Entonces tiene que descargarse a tierra. Es decir, toda esa energía tiene que descargarse, en realidad, ¿no? Y una vez hecho esto, ya puede salir tranquilamente Faraday tocando incluso la barra, ¿no? Este principio demostrado, tan sencillito parece, ¿no? Por Faraday, se lo aplica en esto que es importante para nosotros. Miren, un avión. ¿Cómo está construido un avión? Todo metálico por la parte externa. Todo metálico. Está atravesando, miren, rayos aquí. Descargas atmosféricas que son descargas eléctricas. Millones de voltios. Las nubes, millones de voltios. El aire, fricción con el aire a tanta velocidad, se genera millones de voltios. ¿Y cómo están los pasajeros adentro? Felices y contentos. Correteando a la zapata de paso, ¿no? ¿Por qué? Por este principio de blindaje electrostático. Toda la carga eléctrica, la energía está en la parte externa. Lógicamente, una vez que aterriza, tiene que descargar toda esa energía. Lo hace a través de las llantas, que no es goma pura, tiene partículas conductivas, ¿no? Entonces, una vez descargado toda esa energía, los pasajeros bajan tranquilamente, ¿no es cierto? Los ingenieros de sistemas, los ingenieros informáticos, han debido ver las tarjetas madre vienen en estas bolsitas semitransparentes, en realidad son bolsitas de aluminio. Una tarjeta madre es tan delicada que un pequeño voltaje podría quemarla, ¿no es cierto? Para proteger contra eso, entonces una bolsita metálica, ¿no? Protegiendo los circuitos electrónicos. El case de una computadora, protegido por una coraza o una caja metálica, ¿no es cierto? Y aquí está el famoso experimento de la jaula de Faraday. La personita está ahí, una jaula de metal, millones de volts descargándose, pero está feliz ahí adentro, como el caso de un avión. El cable coaxial, ¿no es cierto? El cable coaxial también, el que utilizamos para televisión. Las 200 señales están viniendo por el conductor central y esto que es de cobre, un enmallado de cobre, está proporcionándole blindaje electrostático a las 200 señales que podría haber de televisión aquí, ¿no? Este alambre de cobre no tiene ningún efecto eléctrico, no sirve para conducir corriente, quiero decirles, simplemente me está protegiendo al cable central donde está la señal de señales externas. Todas las señales externas que estén llegando acá se derivan a tierra, ¿no? Y la señal nítida sale sin interferencias, ¿no es cierto? Y hay varias aplicaciones más, podemos hablar mucho más sobre lo que es campo eléctrico. En esta parte sí les voy a pedir como práctica que investiguen aplicaciones de la electrostática. Aquí, por ejemplo, un filtro electrostático, como el que se usa en Vinto, para recuperar el estaño volatilizado, el que sale por las chimeneas, ¿no? De hecho, alguien hizo una tesis aquí en Oruro, y bueno, es ingeniero en función a esa tesis, ¿no? Disminuye la polución ambiental, recupera el mineral, ¿no? Eso es dinero, ¿no? La forma de pintar es un fenómeno eléctrico. Los automóviles, las garrafas, etcétera, ¿no? Es un fenómeno eléctrico ese, ¿verdad?